Mi nombre es Alan y tengo 36 años. Te contaré algo que me sucedió cuando hace 20 años vivía en Ixtapaluca con mi familia y dormía en la misma recámara que mi hermana y mi perro Toto. Mi cama, por flojera, no la había armado y el colchón estaba sobre la base, la cual pegaba hacia la pared izquierda y la vista era directa hacia la puerta de la recámara. En aquel entonces acostumbraba a dormir boca arriba y mi sueño siempre ha sido muy pesado. Es muy difícil que me despierte en la madrugada. Una noche, desperté justo en la madrugada. Miré hacia donde estaba mi hermana y ella dormía. Miré hacia la almohada y allí estaba Toto, mi perro, durmiendo. Volteé hacia la puerta y vi un extraterrestre gris. Era alto. Medía aproximadamente 1.9 metros. Su cabeza era enorme. Sus brazos eran muy largos y sus manos, con 4 dedos, le llegaban hasta por debajo de las rodillas. Recuerdo también que iba vestido con un traje color plata en una pieza. Me miraba fijamente y se iba acercando a mí. Aterrorizado, intenté gritar y moverme, pero no pude. Me quedé congelado del terror. Volteé a ver a mi hermana y a mi perro, pero ninguno de los dos despertaba. En eso miré hacia los pies de mi cama y ahí estaba él, mirándome fijamente y acercándose muy lento. Yo podía olerlo a medida que llegaba hacia mí. Su olor era peor que el de un animal muerto, y hasta hoy tengo grabado ese olor. Una vez que estuvo en mi cabecera, y sin dejar de mirarme, se agachó. Quedamos frente a frente. Su cabeza era enorme y sus ojos eran de un negro muy particular. Podría jurar que vi estrellas en ellos. En eso, con una de sus heladas manos me empezó a tocar los pómulos y abrió su boca negra y sin dientes, de la cual salía una especie de regurgido muy agudo. Naturalmente, estaba aterrado y paralizado ante esta situación. Mientras yo sentía su helada mano, buscaba que de alguna manera despertaran mi perro o mi hermana, pero nada. En mis adentros dije, esto no es una parálisis del sueño, tengo que hacer algo. Y así fue. Volví a mirar frente a frente a él. No sé si por determinación o instinto de supervivencia, pero pude reaccionar y mover mi cuerpo. Con mi mano derecha, lo tomé por el cuello, el cual era extremadamente delgado y frío. Azoté su cabeza 3 veces contra la pared. Escuché un regurgido. Hubo un flasheo y lo vi salir de la recámara. En eso despertó mi hermana y me dijo que me calmara, que soltara al perro porque lo tenía agarrado del lomo y pegado a la almohada. Le dije que eso no era posible, porque hace unos momentos yo tenía a un extraterrestre tomado del cuello. Así que solté al perro, el cual no fue maltratado, aclaro. Aunque lo había tomado del lomo, él seguía dormido como si nada. Salí corriendo hacia el patio de la casa y no había nada, solo silencio. Les conté lo vivido a mi familia y solo me dieron por mi lado, hasta el día de hoy. 15 años después de este incidente, conocí a mi esposa, quien viene de un pueblo en la Sierra de Puebla, y le conté esa experiencia. Ella se puso helada y me dijo que cuando era niña fue raptada por unos extraterrestres grises, pero no sabía qué eran, y su mamá le dijo que podían ser duendes o algo así. Lo único que recuerda de aquel encuentro es que la pusieron en una plancha fría. Hasta la fecha, a ella le dan dolores de espalda muy fuertes al más mínimo cambio de temperatura. El último encuentro que tuve fue hace no más de 2 años. Soñé que meditaba en la azotea del edificio donde vivo, y en medio de esta meditación se fue acercando un extraterrestre gris, pero solo vi su sombra.
Era delgado y medía aproximadamente 1.2 metros. Telepáticamente me dijo: «Aún no estás listo para nuestro encuentro, Alan. Esto pasará hasta que tengas una mente serena. Sigue practicando». ¿Sabes algo? He comentado con mi esposa que el hecho de que estemos juntos no es una coincidencia. Ellos nos pusieron aquí, pues hasta antes de conocernos, nuestras relaciones eran un fracaso. Y ha habido situaciones en particular de nuestra relación que no parecen una coincidencia. Tampoco creo que nos quieran hacer daño, pues ya lo habrían hecho si eso quisieran. Agradezco mucho el que hayas leído y compartido mi historia. Excelente noche. Saludos cordiales. El día que se me mostró la idea humana. Esto ocurrió el pasado martes 29 de abril de 2025 e involucró a un gris alto que conozco, a quien le he puesto el apodo de Cuadro Bailarín. Ese día decidí meditar. Estaba enfermo, y como la meditación suele inducirme de forma natural una experiencia de proyección astral, decidí probar algo nuevo. Porque proyectarme estando enfermo parece empeorar las cosas. Decidí elevar y excitar la energía en mi cuerpo mientras meditaba. Empecé a ver mis chakras derramarse y condensarse alrededor de mi cuerpo, principalmente el chakra del corazón. Empecé a tener visualizaciones del espacio, pero traté de mantener mi cuerpo conectado. Visualicé cómo lo elevaba mientras sentía que me levantaba hacia el espacio. Empecé a ver mi cuerpo como una figura humanoide de energía blanca brillante, con los chakras brillando a través de diferentes colores. Mi cuerpo astral era más tenue, como un fantasma. Mientras ascendía con mi cuerpo en los brazos, este empezó a encogerse, y pronto lo tenía contra mí, del tamaño de un bebé, pero aún brillando intensamente, con los chakras resplandecientes. Al hacer una pausa y observar mis alrededores en el espacio, por encima de la Tierra, vi el sol, brillante, enorme y acogedor, y fui hacia allá. Decidí sentarme en su campo magnético, muy por encima de su océano de plasma, mientras sostenía mi cuerpo con ternura. Al acomodarme en la superficie del campo solar, este ondulaba continuamente con olas. Y mientras estaba ahí, impregnado de la energía del sol, observando toda su actividad, toda la energía fluyendo por todas partes, me di cuenta de que mi cuerpo, en mis brazos, estaba de repente rebosante de una energía mucho más densa. La energía que salía de los puntos de chakra de mi cuerpo se volvió de pronto mucho más espesa, más vibrante y activa, fluyendo con una nueva intensidad, envolviéndonos a mí y a mi cuerpo en un campo externo redondo, espeso y cálido de energía densa y circundante. Al observar más de cerca mi cuerpo, vi que estaba absorbiendo energía del sol por el chakra corona, y eso estaba provocando esa cascada de energía desde todos los chakras. Pero mi cuerpo parecía estar bien, incluso excelente, y se sentía maravilloso. Así que dejé que la energía siguiera fluyendo, condensándose en ese campo cálido y protector que nos rodeaba. Miré hacia el espacio, hacia la Tierra, que era un pequeño destello en la distancia. Al mirar hacia la Tierra, pude sentir que su campo magnético se extendía débilmente hasta el Sol. Extendí mi brazo, y con una sola línea magnética delgada, desde la Tierra, se conectó. Se rompía y reconectaba, débil pero constante. Pensé para mí, ¿cómo puedo ayudar a la Tierra? ¿Cómo puedo ayudar a la humanidad?
a todos allá abajo. Entonces uno de mis seres, un gris alto, apareció donde yo estaba, en un cuerpo astral, y me preguntó telepáticamente: ¿qué haces aquí? Con un tono telepático que contenía cierto humor, le respondí: estoy pensando, preguntándome qué hacer, cómo ayudar. Pero espera, ¿qué es lo que la humanidad piensa de sí misma, o lo que los creadores pensaron de nosotros? Él volvió a reír mientras decía: ambos. ¿Ves esa delgada línea de separación cerca del inicio? Ahí es donde la idea de ellos y la idea que la humanidad tiene de sí misma se conectan a través del tiempo. Lo observé detenidamente y pregunté: ¿pero cómo están coexistiendo? Los creadores dejaron a la humanidad para que se autodeterminara. Y mi ser respondió: esta es la idea completa. En esta parte del espacio-tiempo, fuera de donde fluye linealmente alrededor de la Tierra, donde el tiempo no fluye de forma lineal, donde la totalidad de la idea existe eternamente en un tiempo conectado. Lo contemplé con una nueva sensación de asombro. Entonces mi ser dijo: mira allá, en esas paredes. Y miré, y vi una figura energética distintiva, entretejida en pequeñas partes de su forma geométrica cambiante. Mi ser continuó: esas son tus ideas. Ya están dentro de la idea colectiva de la humanidad, incluso si aún no has experimentado compartirlas de forma lineal. Me sorprendí y le pregunté: ¿pero cómo? Ni siquiera sé si son buenas. Mi ser respondió: claramente lo son, si ya han sido entretejidas. Snacky, ya cambiaste a la humanidad para bien, solo que aún no lo has visto. Le pregunté: pero espera, entonces tú ya lo has visto. ¿Y qué pasa con todas las líneas de tiempo superpuestas? Sé que he estado existiendo en líneas de tiempo adyacentes que ocurren de forma diferente. Mi ser señaló la forma, superponiendo una imagen de cómo se corta una naranja de manera natural en su interior. Gajos. Y dijo: ¿ves estas secciones? Son todas las líneas de tiempo adyacentes, donde las ideas se cruzan y se polinizan entre líneas de tiempo vecinas. Esta sección. Y señaló un corte específico de la forma de la idea. Es donde tú estás ahora. Y mira, tus ideas siguen ahí, tal como están en otras secciones. Tus ideas ya están integradas, aceptadas, desarrolladas. Lo único que pude decir fue: wow. Mientras contemplaba todo eso, le pregunté: pero espera, ¿eso significaría que las ideas no están confinadas a líneas de tiempo individuales? Pero si no son generadas por el individuo, ¿qué son entonces? Y él respondió pensativamente, como si estuviera explicando algo sencillo. Las ideas son campos de probabilidad. Cuando una idea le ocurre a alguien en una línea de tiempo, ya ha ocurrido en otras líneas también, como un derrame a través de las líneas temporales. El que una porción temporal de una persona experimente una idea que otras porciones ya han percibido, depende del valor de resonancia de esa porción. Una porción resonante experimentará ideas compartidas con otras sin darse cuenta. Una porción disonante no tendrá conexión con el campo que representa la idea que han experimentado sus otras versiones. De esta manera, los humanos ya navegan, comparten y experimentan propiedades temporales extralineales sin comprender completamente su naturaleza. Mientras lo pensaba, pregunté: entonces,
Esto es a lo que te refieres cuando dices que ya me has visto hacer cosas en mi vida. Y él respondió, sí, a veces. Mientras observaba la idea frente a nosotros, le pregunté, cada civilización tiene una de estas. Y él respondió, riendo, sí, todos la tienen, Snacky. Le pregunté emocionado, ¿podrías mostrarme la idea de mi antigua civilización también? Y él volvió a reír diciendo, sí, vamos a verla un momento. Así que mientras me quedaba con él, volvió a doblar el espacio y sentí que nos habíamos acercado a mi antiguo planeta, cuando la distorsión se abrió y vi la idea de mi antigua civilización. Era hermosa, de nuevo en ese espacio púrpura oscuro, fluctuante, simétrica y geométrica, pero plateada en lugar de azul. Me impactó su tamaño. Parecía mucho más grande que la de la Tierra. Le pregunté a mi ser, ¿esta es más grande? Y se rió y dijo, estamos mucho más cerca de esta. Asentí mientras la observaba. Podía ver, dentro de la idea, la moralidad y ética exploradas que mi civilización había contemplado alrededor de la expansión hacia el espacio. Algo que en la Tierra apenas comenzábamos a explorar. Vi partes de ideas que ahora estaban integradas en mi psique, fragmentos de mi mundo natal que nunca había dejado de cargar conmigo. Se lo señalé emocionado a mi ser, y él rió al ver a qué me refería. Después dijo, muy bien, volvamos ahora a la idea de la humanidad. Y estuve de acuerdo, y nos llevó de regreso, distorsionando de nuevo ese espacio púrpura. Al volver a mirar la idea de la humanidad, una nueva oleada de asombro me invadió, pero también me preocupé. Y le pregunté a mi ser, ¿y si comparto mis ideas con las personas equivocadas? ¿Y si mis ideas se distorsionan? Pareció encontrar muy graciosa esa pregunta y dijo, bueno, llegaron ahí intactas, así que no fallaste. El camino hasta ahí ya es casi arbitrario. Pero continuó poniéndose un poco más serio. Sé a lo que te refieres. Hay gente mala, humanos malos, humanos con intenciones poco amables hacia el resto de tu civilización, hacia tu gente. Sé que te preocupan, pero... Siguió con una voz mental que transmitía confianza. Sé que te lo preguntas, porque ves personas que quieren tus ideas, que ya están listas para ellas, allá abajo. Señaló la tierra cercana debajo de nosotros, incluso en ese lugar distorsionado, y continuó. Si ves personas listas para contemplar tus ideas, con mentes, jardines listos para hacerlas crecer, para dar fruto del conocimiento que esas ideas siembran, entonces compártelas. Tus ideas realmente son como un cultivo. Una vez que proliferan, y lo harán, no desaparecerán. Serán llevadas, cultivadas, cuidadas y apreciadas. Mientras cambian y alimentan las preguntas que las mentes humanas están empezando a hacerse. Sentí su mirada posarse sobre mí mientras adoptaba un tono más serio. Y dijo, cualquiera cuya mente tenga las condiciones para ver que tus ideas crezcan en ella, ya es más un humano evolucionado que uno regresivo. Eso era justo lo que necesitaba oír, y le respondí, gracias. Yo no lo veía así, pero ahora lo entiendo. Tienes razón. No necesito preocuparme por si las ideas desaparecen. Solo necesito pensar en cómo compartirlas con otros que ya están buscando ideas como las mías.
Nos habíamos sentado sobre una especie de forma de energía flotante, observando la idea de la humanidad, en su existencia atemporal, en su existencia llena de tiempo, simplemente apreciándola. Y luego, tras esa pausa, me preguntó: «Supongo que ya no necesitas más consejos míos, ¿verdad?». Y me reí y le dije: «No, no los necesito. Supongo que regresaré a la Tierra entonces». Él respondió: «Bien, y no te preocupes tanto». Estuve de acuerdo y dije: «Lo intentaré». Y volví a bajar, asentándome en mi cuerpo. Y eso fue todo. Sé que esta experiencia fue, quizás, más individual que iluminadora o útil para otros, pero se ha quedado conmigo. Me ha dado nueva visión, nueva perspectiva sobre cómo vivimos, compartimos y entendemos la experiencia humana que todos tenemos. Creo que la mitad de nuestra evolución, de nuestro crecimiento y comprensión, está ligada a las ideas, a lo que comprendemos, lo que sabemos, lo que aceptamos mentalmente dentro de nuestros paradigmas de existencia. Así que creo que las ideas son importantes, valiosas. Tan valiosas como pueden ser peligrosas, pero también potencialmente iluminadoras, reveladoras. Si nuestros 5 sentidos son la manera en que navegamos el mundo físico, entonces las ideas son la forma en que navegamos el mundo psicológico, el psíquico. Siéntete libre de compartir tus pensamientos sobre todo esto. No puedo decir que alguna vez llegaré a entenderlo todo, o incluso algo sobre los extraterrestres, las experiencias psíquicas o la vida cotidiana. Pero lo intento, como sé que todos lo intentamos, y creo que juntos, al compartir, comprender y cuidar, empezamos a entender estas cosas en conjunto. Que tengan un gran día. Cuídense. Parece que podría estar experimentando algo cercano a la visión remota. Sin embargo, nunca veo objetos realmente. Siempre está completamente oscuro. Hay una presión extraña sobre mí, junto con una sensación de angustia y ansiedad y mariposas en el estómago. Siempre tengo que abrir los ojos antes de que la sensación se vuelva abrumadora. Se siente como si estuviera en lo profundo del océano. Hay una sensación de presión muy rara. No sé cómo describirla. Y hay algo ahí conmigo, solo observando. Sé que probablemente suena una locura, y yo mismo lo he pensado varias veces, pero imaginé que si alguien podía entender esto, sería este lugar. Cuanto más aprendo, más he considerado intentar atravesar esa ola de miedo y ansiedad, pero he leído que podría empezar a ver formas, letras, números, colores y texturas. Pero el problema es que las sensaciones que me provoca son extremadamente intensas, al punto que casi entro en un ataque de pánico. Y solo intentar hablar sobre las emociones que siento en estos momentos ya me abruma. De todos modos, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías tú? Le abrí la puerta a mi esposo, quien no se movió ni dijo nada. Esto ocurrió el fin de semana pasado. Yo estaba en la cocina con mis hijos y mi esposo estaba afuera trabajando en su camioneta. Escuché que tocaron la puerta del garage, la que da hacia el interior de la casa, y miré. La puerta estaba cerrada con llave. Naturalmente asumí que era mi esposo queriendo entrar. Le abrí la puerta y ahí estaba, sonriendo y con algunas herramientas en la mano. Aquí es donde se pone raro. Esperaba que entrara o dijera algo, pero simplemente se quedó parado ahí. Yo estaba en medio de otra cosa, así que le dije:
¿Vas a entrar? No respondió, y pasaron unos segundos. Así que cerré la puerta y me fui porque pensé que estaba bromeando. Como un minuto después, él abre la puerta y entra, y le dije, ¿qué fue eso? ¿Por qué solo te quedaste parado sin decir nada o intentar entrar antes? Él asegura que nunca tocó, que nunca estuvo parado en la puerta con herramientas en la mano. Le dije que dejara de bromear porque me estaba asustando, pero jura que no fue él quien tocó ni se quedó ahí sonriendo en la entrada. Él piensa que aluciné, pero no estoy tan segura. Nunca he pasado algo así. Podría ser un fallo en el tiempo, un sueño. A pesar de que era pleno día y yo estaba despierta y moviéndome. Podría él haberse desconectado mentalmente y haber ido a la puerta sin recordarlo después. No sé cómo explicarlo, pero fue inquietante. Me llamarían loco si les dijera que en la Biblia, en realidad están hablando de extraterrestres todo el tiempo. En serio. Los extraterrestres han sido comprobados como habitantes del océano desde hace eones y millones de años. Y en la Biblia dice que Jesucristo caminó sobre el agua y que Moisés partió el mar. ¿Y qué otra cosa podría manipular el agua así? Extraterrestres. Durante la Guerra Fría, una unidad rusa en Siberia fue convertida en piedra después de derribar un ovni. Los seres que salieron de la nave cambiaron de forma y se fusionaron en una esfera que se convirtió en piedra caliza. ¿Y saben por qué? Porque nuestros cuerpos están compuestos en un 90% de agua y el resto son minerales como hierro y otras cosas. Así que si se extrae toda el agua del cuerpo, solo quedan los minerales. Esto está en un documento desclasificado de la CIA. Búsquenlo si quieren. En la Biblia se habla del gran diluvio, que arrasó con todo excepto 2 animales de cada especie. Noé construyó el arca él solo. Todos los milagros de la Biblia que involucran a Dios tienen que ver con agua. ¿Y de dónde se ha comprobado que salen y viven los extraterrestres? Del agua, de los océanos. Los extraterrestres pueden manipular el agua y la gravedad. La forma en que se mueven a través del tiempo y el espacio es manipulando el campo gravitacional que los rodea, porque la gravedad y el tiempo están directamente relacionados. Por eso, cuando te acercas a un agujero negro, la enorme fuerza gravitacional distorsiona el tiempo, haciendo que parezca que han pasado años para alguien fuera, cuando en realidad solo han sido segundos o minutos para ti. Se ha visto ovnis saliendo del agua a cientos de millas por hora. ¿Por qué creen que la NASA dejó de explorar los océanos? Solo se ha explorado el 5% de ellos y dejamos de investigar para empezar a mirar hacia el espacio. ¿Por qué? Porque vieron algo muy perturbador o fueron disuadidos por los alienígenas. Los egipcios no crearon las pirámides, las descubrieron o fueron ayudados por una civilización avanzada. Recientemente descubrieron bobinas metálicas que se extienden kilómetros bajo tierra, debajo de las pirámides de Giza. Ningún egipcio de la antigüedad pudo haber hecho eso. ¿Y qué hacen esas bobinas metálicas? Conservan cuerpos. No recuerdo exactamente cómo funciona la tecnología, pero las bobinas generan energía. Y dentro de la pirámide hay un tipo de cuarzo que, al ser presurizado por la energía de las bobinas, genera un campo electromagnético que preserva el cuerpo dentro. ¿Y por qué necesitarían los egipcios una tecnología tan avanzada para conservar cuerpos? Porque no eran para ellos, eran para los malditos extraterrestres. Todas esas deidades que los egipcios adoraban eran alienígenas.
Las figuras con máscaras de gato negro llamadas Bastet, que medían entre 2.7 y 3.6 metros de altura, eran adoradas por los egipcios, quienes incluso construyeron la esfinge para ellas. Eran extraterrestres. En la Biblia, están hablando de cómo los 5 profetas difundieron la palabra de Dios. La manera en que los profetas se comunicaban con él era telepáticamente. Para nosotros, se nos representa como humanos porque no querían que les tuviéramos miedo. Así que vinieron a nosotros en una forma con la que nos sintiéramos cómodos y familiarizados. Otros humanos. Por eso Jesucristo era humano. Jesús fue crucificado y regresó 3 días después. ¿Por qué? Porque no era un humano real. Era una inteligencia superior. Un extraterrestre. En latín, alien significa poder superior. En Génesis 6:1, versículos del 6 al 4, se habla de los Nefilim, que eran humanos gigantes, producto de los hijos de Dios, que procrearon con humanos. Los hijos de Dios eran literalmente extraterrestres, por eso podían comunicarse con Dios telepáticamente. La gente de aquella época simplemente les ponía títulos, porque nunca habían visto algo así, y les daban el nombre de Dios, porque para ellos, eso era exactamente lo que parecían. Seres tan inteligentes y poderosos que pensaban que eran dioses. Los extraterrestres son reales y han estado interactuando con los humanos desde el principio de los tiempos. Por eso estoy hablando de la Biblia, porque toda la Biblia trata en realidad de extraterrestres. Solo estaban escribiendo lo que veían y experimentaban, pero como no podían entenderlo, les pusieron nombres como dioses. En el libro de Enoc, se dice que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Un carro de fuego suena mucho a una nave o un cohete, solo que ellos no sabían cómo describirlo. Él habló de estar en una sala con entidades caminando por ahí, extraterrestres. ¿Por qué creen que los cruzados quemaron la biblioteca de Alejandría? Durante el Renacimiento fue una de las épocas más inteligentes de la humanidad. Y eso no fue la única biblioteca que destruyeron, solo es la más conocida. Las distintas culturas tienen diferentes interpretaciones de la Biblia, pero todas se reducen a lo mismo. ¿Recuerdan lo que pasó el año pasado en el centro comercial Bayside? Cuando toda la comisaría del condado de Miami estaba ahí. Legalmente no se permite movilizar a todos los policías del condado a un solo lugar. Se reportaron criaturas humanoides de entre 2.7 y 3 metros de altura en ese centro comercial. No eran adolescentes con fuegos artificiales. Si inviertes las coordenadas de Bayside Mall, aparecen en medio de la Antártida. No es extraño que no hayan reportes de noticias, ni imágenes de CCTV, ni videos de bodycam de los más de 100 policías que estaban ahí, y que cientos de personas con teléfonos no tengan ni un solo video de nada, y que de repente todos se olvidaran del tema. Otra cosa que me molesta es el experimento de la doble rendija. Búsquenlo. Me da flojera explicarlo ahora, pero les va a volar la cabeza. Y no soy religioso, no estoy suicida, tampoco deprimido. No vivo en un edificio alto con balcón. No quiero desaparecer. Tuve una experiencia con un dios durante la gripe. Tuve una experiencia extraña en febrero y no he podido dejar de pensar en ella. Solo quiero escribirla aquí porque me gustaría conocer opiniones. Me dio gripe tipo A este año a principios de febrero. Regresé de un viaje de trabajo y terminé aislado en mi sótano durante 5 días completos. Estuve tomando Tamiflu durante ese tiempo.
pero lo empecé a tomar justo al final de la ventana en que es efectivo. Así que los síntomas seguían siendo bastante fuertes. Para dar un poco de contexto, esta fue la primera vez que recuerdo haber tenido gripe. Seguramente la tuve de niño, pero nunca me hicieron pruebas ni me la diagnosticaron oficialmente. Para el día 2, tenía una fiebre considerable, entre 39 y 39.5 grados Celsius, y los medicamentos, ibuprofeno, solo la bajaban 1 o 2 grados. El día 2 y 3 fueron los peores. La fiebre no cedía y durante el día estaba más o menos bien, pero por las noches subía a 40 o 40.5 grados Celsius. Me despertaba cada 3 o 4 horas y tenía que cambiarme de ropa y poner sábanas nuevas en el sofá porque las empapaba de sudor. Mi experiencia sucedió alrededor del mediodía del día 4. La fiebre se había roto esa madrugada y con medicamentos solo tenía unos 37.2 grados Celsius. Así que al mediodía pude comer un poco de sopa, pero seguía físicamente agotado. Así que me acosté en el sofá para tomar una siesta. Unos 10 minutos después de acostarme, empecé a entrar y salir del sueño. Es muy difícil de describir, pero me sentía seco. No deshidratado, sino seco, como si estuviera durmiendo en un desierto. Incluso sentía que mi cerebro estaba seco, si eso tiene algún sentido. Sentía lo que puedo describir como rayos atravesando lateralmente mi cerebro. Pero incluso esa sensación de descarga se sentía seca. Sé que no tiene mucho sentido, pero así lo experimenté. Después la sensación de rayos. No estaba dormido, pero tampoco completamente despierto. Caí en una oscuridad profunda en mi mente. Parecía infinita. Luego apareció un campo de estrellas, y lentamente empecé a elevarme, saliendo de entre las estrellas. Me movía muy rápido, observando lo que de algún modo reconocía como nuestro sistema solar y galaxia materializarse y encogerse debajo de mí, mientras se me daba una perspectiva ampliada del universo. A medida que me alejaba, me di cuenta de que nuestro universo era solo un punto dentro de 2 columnas masivas de energía. Imagina 2 rodillos de pintura borrosos, girando verticalmente y apenas tocándose entre sí. Pero en lugar de pintura eran nubes de materia, que cambiaban solo en las secciones donde se intersectaban. Seguí alejándome, por así decirlo, y vi que esas 2 columnas de electrones o materia se extendían por debajo de un reino físico de algún tipo. Ahí fue donde terminé. Me encontraba de pie sobre un suelo de baldosas relucientes, impecable e interminable. Había un río y colinas verdes frente a la sección de baldosas, y un templo detrás de mí. El templo era una estructura larga de piedra pómez, de un gris pizarra oscuro. La sensación era de completa paz. Estaba fuera del tiempo, sin preocupaciones por mi vida, el tiempo y nada más. Me di la vuelta y caminé por un largo pasillo hacia el templo. Estaba oscuro por dentro, pero, sentado pacientemente y completamente sereno, estaba lo que solo puedo describir como una figura de palitos. Imagina la figura de una señal de caminar, cabeza perfectamente redonda, brazos y piernas sin pies ni manos, hecha de la misma piedra pómez, roca volcánica gris, oscura, sin detalles. La figura que ahora llamo en broma el dios de rostro de piedra, me dijo telepáticamente que podía hablar con ella. Al mirarla, tuve una realización. No era amor puro, como muchas de las imágenes o experiencias con un dios, sino indiferente, pero también calma y completamente contenta. Era lo que creó todo,
su propio gran experimento. Y ahí estaba, observando los universos que creó, girar entre sí y cambiar. Sabía que tenía poco tiempo para hacer las preguntas que quería a la figura. También sabía que no respondería a las grandes preguntas que tenía. Respondió esas preguntas en silencio en mi mente. ¿Hiciste todo esto? Sí. Este es el universo, todos ellos. Y cambian y avanzamos, crecemos, cuando los campos se tocan. Sí. ¿Puedo pedirte algunos favores para mí? Sí. ¿Puedes ajustar las cosas para que pueda encontrar un mejor trabajo que me permita cuidar mejor a mi familia? Mi trabajo no estaba pagando lo suficiente para cubrir los gastos. ¿Puedes ayudar a mi hijo a no estar tan enfermo todo el tiempo? Llevaba meses enfermo de una u otra cosa. No hubo respuesta como las anteriores, sino: tus peticiones han sido recibidas. Puedo contarle a otros lo que vi aquí. ¿Me dejarás recordar? La respuesta fue amable y entusiasta. Por supuesto. Desde ahí supe que mi tiempo había terminado en ese reino de contenido, en la cima de los universos. Volví rápidamente a través del campo de estrellas hacia mí mismo y desperté en el sofá. Mis conclusiones. Esta no fue una experiencia con el dios abrámico ni con otro dios religioso terrenal. Esta cosa era indiferente, pero no de una manera mala. Nosotros éramos parte de ella, y sus columnas giratorias de universos de alguna manera estaban desarrollando algo. Tal vez a nosotros como individuos, tal vez como parte de un todo mayor. La indiferencia no era mala. No estaba ignorando nuestro sufrimiento, pero era como si supiera que en realidad no estábamos experimentando lo que pensamos que son nuestras vidas. Por lo que, en la vista más amplia, nuestros problemas eventualmente no nos importarían. Creo que esta cosa está sola, pero somos parte de ella. Y está contenta con el experimento que ha creado, y quiere verlo hasta el final. No tengo grandes mensajes de conexión o amor para compartir, solo la experiencia. Puedo decir que conseguí un trabajo increíble y mi hijo dejó de estar enfermo todo el tiempo en 2 semanas. Aún se enferma como cualquier niño pequeño en una guardería, pero habían sido 90 días absolutamente brutales entre problemas de trabajo, cuentas y desempeñado el rol de enfermero con mi hijo. Esta fue una clara conclusión de ese ciclo. Esa fue la experiencia, bastante loca y no tengo ni idea de lo que significa. Podría haber sido una visión inducida por la fiebre o algo así. ¿Quién sabe? Me animaron a compartir mi experiencia. He guardado esto durante aproximadamente 33 años. Lo siguiente ocurrió en el año 1992 o 1993. El lugar de este encuentro fue en el norte de Nueva Jersey, Estados Unidos. Vivía con mis padres en la casa de mi abuela, la cual estaba ubicada en una calle principal. Solo vivía familia en esa casa, aunque estaba dividida en departamentos. La única razón por la que menciono esto es porque yo jugaba en cada piso de esa casa. Y en un día en particular, ocurrió lo siguiente. Recuerdo haber subido solo al 2º piso. Tan pronto entras a ese departamento en el 2º piso, hay una puerta a tu mano derecha que lleva a una habitación que da al frente de la casa. Al entrar en esa habitación, me encontré con un portal circular en la pared a mi izquierda. Sería la pared que da al oeste, si estás mirando hacia la calle. Era muy pequeño cuando esto sucedió. Me acerqué a mirar dentro de este portal. Estaba a una distancia de aproximadamente 30 a 60 centímetros. Y lo que vi
me ha dejado con más preguntas que respuestas. Vi a dos seres humanoides. El ser de la izquierda tenía una complexión oscura y era mucho más grande que el ser del lado derecho. El ser que estaba a la izquierda estaba inclinado sobre una mesa médica. Tengo que mencionar que, por la posición del portal, yo estaba viendo la espalda del ser de la izquierda. Nunca hicimos contacto visual. El ser de la derecha estaba sobre una mesa médica plateada en un ángulo de 45 grados. Ese metal era el plateado más brillante y metálico que he visto en mi vida. El ser medía aproximadamente 1 metro de altura, con apariencia humanoide, piel clara, sin cabello visible. Tenía claramente cabeza, torso, brazos y piernas. No pude ver sus ojos, solo los párpados. El ser parecía estar dormido o inconsciente. No tenía ninguna insignia visible ni ropa. Ambos seres parecían no llevar ropa en absoluto. En cuanto al ser sobre la mesa, no había forma de distinguir su sexo. Mientras estaba ahí, de pie, mirando dentro del portal, sentí un presentimiento, una sensación de miedo, justo antes de que el ser de la izquierda comenzara a girar lentamente su cabeza en el sentido de las agujas del reloj. Antes de que este ser pudiera entrar en mi campo visual periférico, salí corriendo. No sé qué fue eso. Hasta el día de hoy no sé qué era. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué a mí? Fue un error. ¿Acaso el ser que estaba siendo operado intentaba hacer un último esfuerzo de comunicación? No lo sé. ¿Ha cambiado esta experiencia mi vida? Sí, lo ha hecho. Años después obtuve un título universitario en ciencias. Esta experiencia me ha llevado a cuestionar la vida, pero también me ha dado una perspectiva y conocimiento sobre el tipo de mundo en el que vivimos y la tecnología avanzada de la que estos seres son capaces. Eso es todo. Esa fue mi experiencia. Perdón por mis pobres habilidades de redacción o gramática. Solo quería compartir. Gracias a las personas que me animaron de este canal. Los aprecio mucho. Necesito compartir este sueño contigo. Tuve este sueño hace 2 días. Al despertar sentí que debía compartirlo con los demás. Sentí que era para todos nosotros que ya sabemos sobre extraterrestres. Hoy volvió a mí esa sensación de que realmente necesito compartir este sueño contigo. Así que aquí va. Soñé que todos los canales de noticias y el Congreso de los Estados Unidos hablaban sobre la presencia extraterrestre aquí, en la Tierra, y cómo existen muchas especies diferentes. Hablaron mucho sobre los Tall Whites. No sé por qué. La gente en todo el mundo finalmente escuchó y creyó. Y estaban muy sorprendidos de que los extraterrestres fueran reales. Así que la humanidad por fin lo sabía, y todos hablaban de ello. Un hombre mayor, con cabello blanco y gafas, me dijo: espera a que vean el documento sobre los Tall Whites. Se refería a que después de ese documento, la humanidad conocería toda la verdad. Y entonces la bestia se desataría. Y con eso quiero decir que la gente estaría enojada y triste porque se les ocultó esta verdad. Después de eso, las élites y los líderes mundiales caerían y recuperaríamos nuestro mundo. Todo se transformaría y mejoraría. La gente se uniría y todas aquellas personas que no nos creyeron antes empezarían a decir que nosotros, los que sabíamos sobre extraterrestres y hablábamos de ellos aunque nadie nos creyera, teníamos razón desde el principio. Y comenzaron
a respetarnos más. Hola a todos. En octubre de 2023, creé una cuenta con la esperanza de compartir un sueño, o quizás una experiencia, que tuvo un gran impacto en mí en su momento y que me hizo cuestionar muchas cosas. Este sueño tenía un mensaje tan poderoso a mis ojos que prácticamente cambió mi vida. En ese entonces encontré varios canales y me sentí animado a publicar, con la intención de preguntar a otras personas sobre la naturaleza de mi experiencia. Pero por alguna razón me acobardé y pensé que tal vez ese no era el lugar adecuado para ello. Estos días he regresado a este mundo, después de estar un año entero alejado, y después de unos días el algoritmo me mostró este canal. Desde entonces he estado leyendo en silencio, y al ver que parece un espacio seguro, ahora siento el valor para publicar lo que escribí en noviembre de 2023. Luego completaré la historia y añadiré reflexiones personales, ya que este evento me obligó a cambiar algunas cosas dentro de mí. Solo quería hablar sobre esta cosa que experimenté una mañana cuando estaba intentando sobrellevar el duelo, porque me viene a la mente de forma cíclica y siento que nunca me liberaré de estas preguntas si no comparto esto con alguien. Soy un hombre de 30 años. Soy nuevo en estas comunidades. Estaba algo familiarizado con el tema, pero no sabía si existía algo donde pudiera compartirlo. Lo que quiero decir es que creé una cuenta solo para publicar mi historia. Me tomó unos días de lectura entender la jerga, y este idioma no es mi lengua nativa, así que perdón si hay errores o frases raras por aquí y por allá. Por favor, tengan en cuenta que no es nada fácil para mí compartir algo tan íntimo, pero vamos a fingir que ya no me importa lo que piensen los demás. También lo siento si esto es muy enredado o demasiado largo, pero realmente necesito ser preciso al contarlo. Primero, un poco de contexto sobre mi espiritualidad y mi salud mental. Mi madre es católica, supuestamente, aunque solía robar velas de la iglesia. Aunque cree en varias cosas, incluidos los médiums. Mi padre es ateo y escéptico de todo, excepto de una médium que ambos conocieron y que no fingía. Yo no pude elegir mi espiritualidad, ya que mi madre prácticamente me obligó a hacer todos los sacramentos hasta la confirmación. Empecé a cuestionar mi fe, la iglesia y las cosas que mi madre hacía desde muy joven. Y fui una especie de ateo rebelde durante toda mi adolescencia. A los 18 años ya era muy parecido a mi padre, ansioso, deprimido, con ataques de pánico, apasionado por la música y el arte, y completamente desinteresado en temas religiosos, aunque todavía me atraían los misterios, el misticismo y las novelas de fantasía. Alrededor de los 25 años, me di cuenta de que no estaba en mis manos decidir si Dios existía o no, así que empecé a definirme como agnóstico, ya que mis principales objeciones eran más hacia los sistemas religiosos que hacia el concepto de Dios en sí. También parecía la conclusión más lógica para una infancia vivida entre dos extremos espirituales opuestos. La muerte y la vida después de ella, por otro lado, siempre han sido temas que me han interesado desde los 7 años, cuando murió el único abuelo que tuve por parte de mi padre. En 2017, tras un evento que no voy a revelar aquí, experimenté trastorno de estrés postraumático, seguido de una recaída en una depresión insidiosa. Mi respuesta a esto fue convertirme progresivamente y de forma estúpida en una persona encerrada en sí misma, a pesar de que mis amigos intentaron ayudarme a salir de ese estado. Esto afectó seriamente mi ciclo de sueño y la calidad de mis sueños, así como mi relación con mi expareja. Antes de la adultez,
solía tener sueños abundantes y vívidos cada noche. Era un verdadero placer experimentarlos y escribirlos por la mañana, incluso si eran demasiado locos como para tener sentido. Siempre estaba feliz de irme a dormir e incluso pedía a mi subconsciente ciertos temas. Esto funcionaba como 2 de cada 5 veces. Solo he tenido sueños lúcidos breves en 2 ocasiones, de forma natural y sin pedir ningún tema. Digo breves porque cada vez que me daba cuenta de que estaba soñando, me despertaba casi de inmediato. Sin embargo, siempre fui demasiado perezoso como para intentar alguna técnica de inducción, más allá de escribir mis sueños o pedir ciertos temas. Pero las cosas han cambiado completamente. Hoy en día, detesto tener que ir a la cama y casi no sueño, principalmente por el consumo diario de marihuana desde los 20 años. Honestamente siento que me falta una gran parte de mí. En 2019, supe de la muerte de mi madrina, quien en realidad había fallecido el año anterior. Ella era monja católica, y yo la veía un poco como una abuela sustituta. ¿Y por qué es importante hablar de la muerte de mi abuelo y de mi madrina? Porque en ambos casos, no pude despedirme ni asistir a un funeral. Deduje completamente la muerte de mi abuelo en la parte trasera del coche un día, cuando noté que mis padres estaban tristes y hablaban de temas de herencia. Me enojé mucho con mi madre, por no tener el valor de decírmelo y por asumir que era demasiado pequeño para comprender los conceptos de muerte y herencia. Incluso llegué a expresar el deseo de ir con él. Mi padre se enojó por ese comentario, pero la discusión se apagó rápidamente cuando dije: ¿qué más da? Ni siquiera elegí vivir. Y mi padre respondió: pues yo tampoco. Todo un ambiente, ¿no? En cuanto a mi madrina, me enteré de su muerte tras recibir una carta fría e impersonal de una compañía de seguros de vida. Llamé a mi madre al respecto y me admitió con total indiferencia que ellos ya la habían contactado antes para pedirle mi dirección, lo cual significaba que, aproximadamente 20 años después de la muerte de mi abuelo, mi madre todavía era incapaz de contarme nada sobre la muerte de su propia amiga. Simplemente dejó que esa empresa hiciera el trabajo sucio por ella. Luego intentó hacerme sentir culpable por haber dejado de contactar a mi madrina, cuando en realidad fue más un error colectivo, ya que nos habíamos mudado a 900 kilómetros de distancia cuando yo tenía 10 u 11 años. En fin, el punto de todo esto es, en cierto modo, nunca aprendí a procesar el duelo de forma adecuada, principalmente porque mis padres nunca supieron cómo lidiar con él. Dicho eso, no estoy seguro de que haya alguien en este mundo que realmente esté preparado para eso. Así que en cierto modo los entiendo. Pero la falta de comunicación ciertamente me hizo interiorizar la idea de que la muerte era un tabú. Cuando supe de la muerte de mi madrina, ya estaba lidiando con mi aislamiento y no sabía cómo enfrentar tanto su pérdida como la culpa que mi madre me había transmitido. Tampoco estaba preparado para volver a cuestionarme sobre Dios, la vida después de la muerte y esas cosas. Lo único que sabía que aliviaría mi dolor era la música. Nunca he sido un verdadero músico como mi padre, ya que él nunca se molestó en enseñarme. Pero siempre he intentado aprender por mi cuenta, primero con la guitarra y luego con el teclado. Unas semanas antes de recibir aquella carta, había descubierto las obras de cierto compositor barroco, cuya música me hablaba profundamente. No se sabe mucho sobre la vida de este compositor, lo cual fue una de las principales razones por las que me intrigó desde el principio. Unas semanas después de enterarme de la muerte de mi madrina, volví a arrastrarme hasta mi teclado y comencé a sumergirme por completo en la práctica y la teoría musical. Eliminé todas las redes sociales excepto YouTube,
y entrené el algoritmo para que solo me mostrara videos relacionados con música y teoría musical. Mi objetivo, ingenuo, era poder tocar la música de este tipo algún día. Pero rápidamente terminé obsesionándome con él. Cada vez que sentía dolor, rabia o culpa, activaba ese interruptor en mi mente que me permitía pensar en él y de alguna manera volver a sentir algo de alegría. Luego llegó el COVID y prácticamente pasé 2 años más en aislamiento, leyendo ensayos de musicología e investigando la vida de este hombre con lujo de detalle. Sé que suena aún más raro al decirlo en voz alta, pero su presencia constante en mi mente opacó o atenuó mi duelo y todo el dolor que venía con esa situación. Como una especie de transferencia o desplazamiento extraño, de ser querido muerto de este siglo a desconocido muerto de hace 3 siglos, si es que me entiendes. Fue una forma destructiva de afrontar todo, ya que me dejé volver completamente un ermitaño. El COVID ciertamente no ayudó, pero aún así no me arrepiento por cómo la práctica del piano me permitió procesar emociones, tener epifanías importantes sobre la vida y sobre mí mismo, e incluso acceder a recuerdos antiguos y olvidados. Básicamente volví a conectar con mi yo de 7 años, ese que todavía creía en algo. Pero mientras por un lado las cosas mejoraban, el hecho de haber estado aislado durante años y con muchos asuntos no resueltos, terminó por afectar seriamente mi salud mental y física. Y 2 años es muchísimo tiempo para obsesionarme con un compositor muerto. De hecho, lloraba y deseaba morir cada mañana, por pura desesperación. Una noche, entre finales de 2021 y principios de 2022, me fui a la cama con tos y con la intención de despertar aunque fuera un poco feliz, en vez de llorar. Es importante mencionar que para entonces ya llevaba un tiempo sin fumar marihuana. Estaba completamente sobrio. La única forma en que sabía cómo despertar feliz era si había tenido un sueño la noche anterior. Así que esa noche le pedí sin mucho entusiasmo a mi subconsciente que me diera un sueño sobre ese maldito compositor barroco, sabiendo que probablemente no funcionaría como antes. Aún así, repetí esa petición una y otra vez hasta que me dormí. Pero en la madrugada me desperté con la misma niebla mental gris, asociada a la abstinencia de cannabis, todavía pensando en esa petición que había hecho. Estaba furioso con mi propio cerebro por no haberme dado el sueño. Con terquedad, me recosté de espaldas e intenté volver a dormirme, repitiendo la misma frase como un mantra. Por cierto, no me siento cómodo practicando la meditación de la forma correcta, es decir, sentado, enfocándome en la respiración, sensaciones o un solo pensamiento. La única manera en que sé cómo evitar que mi mente me bombardee con pensamientos es con pobres intentos de improvisación o caminando solo por la naturaleza. Pero incluso entonces, es muy raro que logre desconectarme del todo. También es importante mencionar que dormir boca arriba es algo que nunca jamás hago. Siempre lo he odiado profundamente desde niño, porque me recordaba a la muerte. Hoy en día, todavía me hace sentir raro y vulnerable de alguna manera. Pero esa mañana en particular, mi mente estaba tan 100% enfocada en ese hombre muerto que no sentí la incomodidad que usualmente percibo. Lo siguiente que supe fue que estaba en una especie de habitación o espacio completamente blanco, lleno de una neblina muy luminosa, casi brillante. Estaba viendo mis propias manos tocar en un piano de concierto real. En la vida real solo tengo un teclado maestro, y la última vez que toqué el piano vertical de mi padre fue cuando tenía 5 años o algo así. Pero ahí podía sentir la diferencia entre mis teclas
semicontrapesadas y el verdadero instrumento. Podía oír y sentir el poder real de ese piano y la perfecta difusión del sonido en la sala. Mi técnica y control no eran los de un aficionado. Podía improvisar cosas de alto nivel que jamás podría lograr en la vida real, ni siquiera si pasara 20 años más intentándolo. Todo se sentía tan lógico, tan natural, tan lleno de dicha. No tenía que pensar ni esforzarme para sacar las ideas. En un momento, después de lo que pareció una eternidad, improvisé una melodía que me hizo sonreír de satisfacción y que consideré lo suficientemente buena como para escribirla en una partitura. Cuando estaba a punto de dejar de tocar para anotarla, pensé, espera, esto no es lo que yo estaba esperando. Esto soy yo, pero sé que no puede ser el verdadero yo. No tengo este piano ni tengo estas habilidades. Y ni siquiera quería que esto fuera sobre mí. Lo que quería era una conversación, una entrevista con él. Ahora bien, esta es la parte en la que normalmente debería haber despertado, ya que darme cuenta de que estoy soñando siempre ha tenido ese efecto en mí. Pero en cuanto tuve ese pensamiento, el piano comenzó a transformarse en un clavecín. Bajo mis manos, las teclas blancas se volvieron negras y las negras se volvieron blancas. La madera negra lacada de la tapa recuperó su color natural, con algunos adornos simples pintados. De hecho, este clavecín no tenía tapa como tal, pero no sé cómo se llama esa parte. Su forma general era más cuadrada y obviamente su sonido también había cambiado. Mi técnica y postura también se sentían diferentes. Sin embargo, apenas logré tocar nada en él, porque pronto fui suavemente desalojado de mi propio cuerpo y mente. Con eso quiero decir, de mi cerebro dentro del sueño, del cuerpo que seguía sentado frente al instrumento. Se sintió como un suave deslizamiento a través de la sien izquierda, como si me hubiera convertido en vapor. Ahora estaba flotando sobre el hombro izquierdo de otra persona. Pensé, solo se me permite echar un vistazo. Está bien entonces. Traté de enfocarme en las manos que tocaban y en efecto, vi que ya no eran las mías. Pero en lugar de quedarme con mis propios pensamientos y análisis, fui golpeado por enormes oleadas de emociones que contenían una cantidad increíble de información. Cada frase, prefiero usar la palabra idea, llevaba a otro conjunto de ideas que se expresaban de forma distinta y clara, pero todas al mismo tiempo, como un caos puro. Aunque podía oír el sonido del clavecín, no podía hablar ni oírlo. Tampoco había una voz en mi cabeza ni diálogo interno. Ni siquiera llegué a verlo bien, solo pude verlo tocar. Pero eso ni siquiera era lo importante. Lo que recibí fue este desastre de intercambio telepático, lleno de sentimientos, pensamientos, emociones e imágenes que contenían muchísima más información de la que originalmente iba a buscar. Ni siquiera puedo llamarlo un intercambio como tal, ya que no pude decir ni preguntar nada. Él envió toda la información por sí mismo y continuó tocando el clavecín mientras sucedía. Yo solo estaba destinado a recibir. Podría haber durado un segundo, como también una eternidad. Pero en cuanto se entregó el último y más importante mensaje y la conversación terminó, sentí que mi yo vaporoso era jalado desde atrás con gran fuerza y velocidad, lo que me permitió ver fugazmente la parte trasera de su cabeza mientras aún tocaba. No estaba cayendo, estaba siendo absorbido.
como si alguien hubiera lanzado un lazo alrededor de mi abdomen y me arrastrara hacia atrás, viendo impotente cómo esa peluca blanca se hacía más pequeña y borrosa, hasta que la perdí de vista. Entonces entré en una especie de tubo o conducto blanco, intensamente brillante, con bordes dorados. Imagina el corte transversal de un tubo de PVC, pero la parte de PVC era de una luz dorada brillante, reluciente, como cuando una persona con astigmatismo ve fuentes de luz. El vacío dentro del tubo era de una luz blanca pura, con patrones fractales detallados, o lo que en ese momento interpreté como racimos tridimensionales de cuarzo cristalino. Era magnífico, aunque solo duró unos pocos segundos. Luego sentí, de forma literal, que me deslizaba de nuevo dentro de mi propio cerebro a través del centro de mi frente. Y esa sensación se sintió físicamente real, ya que ocurrió justo cuando recuperé la conciencia. Me desperté de inmediato con un ataque de tos, un dolor leve en los pulmones y el corazón latiendo como loco en el pecho. Para el mediodía, ya me sentía bien físicamente, pero mentalmente estaba totalmente alterado. Mi preocupación original respecto a esta entrevista que pedí giraba en torno al proceso de composición. Quería aprender cuál era su método. También tenía muchas preguntas sobre su vida personal, pero los mensajes que recibí fueron mucho más grandes y a la vez más simples que eso. No obtuve una técnica sobrenatural asombrosa, ni conocimientos detallados instantáneos, ni nada por el estilo. Solo una comprensión mejor, más clara, aunque aún muy intuitiva e ingenua, de algunos conceptos de teoría musical, como la modulación de tonalidad, cómo conectar patrones, etc. Lo importante, lo verdaderamente relevante, estaba en otro lado. Recibí consejos sobre en qué enfocarme y en qué no. Me dijeron que la técnica y la teoría no son un fin, sino solo medios para alcanzar uno, y que era mejor que me concentrara en lo que se siente correcto más que en lo que es correcto. Que desde el periodo barroco han ocurrido muchas cosas en la música, y que valía la pena explorarlas también. Estoy casi seguro de que usó el ejemplo de Schoenberg y el dodecafonismo para mostrar que la música realmente es lo que tú quieres que sea. Constantemente se agregan reglas nuevas y algunas viejas quedan obsoletas, pero todas son válidas y están destinadas a romperse hasta cierto punto. Me dijeron que, aunque la forma en la que me enseñé a mí mismo y practiqué era poco común y un tanto lenta, aún así tenía un buen oído que me permitía corregir errores, y que mis esfuerzos seguían teniendo valor y dando frutos, aunque fuera de forma modesta. Sí, fue brutalmente honesto en ese aspecto. Que la creatividad es un impulso tanto personal como universal. Todos la tienen, pero no todos pueden expresarla como podrían o deberían. Cada quien tiene sus propias formas de nutrirla, pero en última instancia, solo puede manifestarse a través de la inspiración en el trabajo de otros, ya que no se puede crear algo de la nada. Por lo tanto, el concepto de derechos de autor y propiedad intelectual carece absolutamente de sentido. Me dijeron que todo es un ciclo, mientras se me mostraba un círculo como forma primordial. Me dijeron que el sonido no era una sola onda, sino la energía en la raíz misma del universo, ya que precede a la luz. Finalmente, el mensaje más importante de todos, que la música debe ser compartida, no solo consumida o dominada, porque al final, todo se trata de amor. Aquí es donde dejé de escribir, en noviembre de 2023. Ahora vienen las reflexiones de mi yo del 2025. Por supuesto, dicho así, todo parece una sarta de cosas básicas, que en cierto modo ya sabía.
Pero lo que más comprendí a partir de ese evento fue que estaba desperdiciando completamente mi vida, al ser este ermitaño que se enfocaba únicamente en un compositor para evadir mis propios sufrimientos, y que al hacerlo, estaba creando otros en el proceso. Y aunque era bonito que estuviera haciendo todos esos esfuerzos con el piano, no significaban nada si me los guardaba solo para mis propios oídos. Tenía que encontrar una forma de enfrentar mi miedo a ser juzgado y realmente presentarme. También me quedó la sensación general de que él se sentía halagado por el interés que yo había demostrado, pero le molestaba ligeramente la manera en que lo estaba abordando. El mensaje final, que la música debe ser compartida, fue el más claro y contundente de todos. También contenía, de alguna forma, una orden. Claramente significaba: ahora ve, regresa al mundo y a tu propio tiempo. La expresión de esto fue lo que desencadenó el viaje a través del tubo brillante. Pero no sé si regrese porque simplemente obedecí, o si él me envió de vuelta, o alguna tercera entidad lo hizo. Si esto hubiera sido un sueño normal, que contuviera el mismo mensaje, estoy seguro de que lo habría visto como algo profundamente intrigante, pero aún así, lo habría descartado como un simple sueño. Me tomó años darme cuenta de que algunos de mis sueños son proféticos por naturaleza y de forma inconfundible. Así que ya había una semilla plantada en mí en aquel entonces que me permitió creer tímidamente en el poder de los sueños, aunque aún no estaba seguro de nada. Sin embargo, este sueño en particular se sintió muy diferente. Me dejó en shock por días. Desencadenó muchas preguntas espirituales, una especie de despertar. Pasé semanas investigando cosas y preguntándome ¿para qué servía ese tubo blanco y dorado? Fue entonces cuando me topé con el concepto del Kundalini, pero no encajaba del todo con lo que viví. Si fue un sueño lúcido común, ¿por qué no desperté en cuanto me di cuenta de que tenía poder sobre el sueño, como solía pasar? ¿Por qué luego se me quitó ese poder cuando él decidió tomar el control del cuerpo en el que estaba? ¿Y por qué no apareció en su propio cuerpo desde el principio? ¿De verdad tuve acceso espiritual a él? ¿O solo era yo hablando conmigo mismo? Fue un viaje astral. Fue una experiencia cercana a la muerte, causada por una hipotética apnea del sueño. Nunca me la han diagnosticado, pero resulta que ronco. Ahí fue cuando empecé a abrir mi mente de forma considerable hacia temas espirituales. Empecé a aceptar ciertos conceptos como completamente plausibles y a dejar que mi intuición hablara más, aunque todavía me siento profundamente incómodo con la religión. Pero lo más importante es que supe que tenía que obedecer esa orden final que me dio. Volver al mundo, deshacer el daño que me había hecho a mí mismo y a los demás. Así que eso fue lo que hice. A lo largo de 2 o 3 años, poco a poco volví a las redes sociales para contactar y pedir perdón a mis amigos y a mis padres. Muchos de ellos ya me habían cerrado la puerta, comprensiblemente, incluidos mis padres. Pero lo intenté de todos modos. Hubo mucho dolor y angustia en aquel entonces, como si hubiera salido de un estado de limbo y de pronto me enfrentara con las consecuencias de mis propias acciones, o más bien, de mi inacción. Se sintió aún más solitario que lo que había vivido durante mi reclusión. ¡Qué ironía! Entender al fin que todos estamos interconectados, solo para darme cuenta de que ya perdiste prácticamente a todos en tu vida, ¿verdad? Pero aún así, persistí y me asigné pequeñas misiones en el mundo exterior para, poco a poco, obligarme a salir por la puerta. Aprendí técnicas de respiración para contrarrestar los ataques de pánico. Intenté conectar con gente nueva. Dejé de fumar marihuana por unos 8 meses
y recuperé muchos sueños especiales, cargados de simbolismo. Muchas pruebas y errores. Todo eso por mi propia voluntad o quizás no del todo. Todavía no estoy seguro de eso. Hasta que llegó un punto en el que la vida, literalmente, me obligó a acelerar el paso y pude volver a aprender cada pequeña cosa básica con nuevas personas, a un ritmo rápido. También ahí hubo muchas pruebas y errores, mucho sufrimiento nuevo. Enfrenté mi miedo de tocar el piano cuando hay gente presente. Me di cuenta de que había perdido muchas de mis habilidades durante todos esos cambios, pero que algunas cosas regresarían con algo de trabajo. Había abandonado gradualmente el piano en algún momento, debido a una lesión en la mano y a que mi vida era literalmente una cuesta empinada. Pero eso ya no importa. La música siempre será una pasión, pero sé que no puedo volver a darle la máxima prioridad a costa de mí mismo, como lo hice en el pasado. Eso es algo que también tiendo a hacer con las personas, y ahora tengo que integrar esa lección también. Así como tampoco puedo seguir dándole prioridad total a mis adicciones, si quiero volver a tener sueños claros y finalmente alinearme con mi verdadero yo. Todavía hay muchas sombras por enfrentar. En el fondo sé que he sido puesto a prueba de manera dura estos últimos años, meses, días. Pero todo ha sido para crecer. Estoy profundamente convencido de que he sido guiado todo este tiempo, aunque a veces, sobre todo últimamente, no lo parezca. Así que sí, todavía me siento como una persona disfuncional y hecha mierda al día de hoy. Pero también me siento orgulloso de haber logrado todo esto, prácticamente por mí mismo. Siguiendo a ciegas un proceso del que no sé una mierda. Aunque también sigo aquí, y con vida, gracias a la ayuda de muchas otras personas. Así que de nuevo, quizá no fue completamente por mí mismo. En fin, lo que quiero decir es que puede que mi realidad no sea del todo satisfactoria ahora mismo. Pero aún así, estoy agradecido por ello. A la pregunta, ¿fue simplemente un sueño lúcido e inusual que me hacía allá por el 2023? Hoy quisiera añadir una más para mí mismo. ¿Realmente importa ya esa pregunta? Si ese sueño fue lo suficientemente poderoso como para sacarme de la inercia y ponerme en movimiento. A la pregunta, ¿por qué estoy compartiendo esto justo hoy, si su naturaleza exacta ya no importa? No lo sé. Tal vez necesito darme otro tipo de impulso. Tal vez sea parte de ese misterioso proceso del que no sé una mierda. Muchas gracias por escucharme. Quien quiera que seas. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.